En este segundo video, estimados participantes, vamos a hablar de las actividades que deben desarrollar, las tres que han sido preparadas de acuerdo al texto académico. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos hablar específicamente sobre el desarrollo de estas acciones que debemos tener dentro de lo que son las actividades para este momento preciso, ¿ya? Entonces, voy a bajar un poquito esto, voy a mover. Ok. Entonces, en las orientaciones metodológicas, ya, para esta cuarta semana, nos va a pedir que hagamos una selección de una técnica e instrumento de evaluación acorde al área de formación del maestro. Ustedes, una mayor parte están en el nivel inicial, algunos en el idioma del inglés, algunos artes plásticas, así sucesivamente. No tenemos muchas áreas de formación. Entonces, lo que te pide es hacer esta selección, ¿ya? En el texto académico número 4, te va a presentar toda una variabilidad de técnicas e instrumentos que puedes tú utilizar. Por ejemplo, el examen por cuestionario, el examen oral, que también tiene su procedimiento. Tenemos las entrevistas, tenemos la autoevaluación, tenemos las pruebas objetivas, que esas mismas son valoradas y habitualmente las más comunes. Los activos de complementación, aquellos que te permiten ampliar el conocimiento, ¿no? Luego tenemos los activos de respuesta breve, cortas, a partir de cierta pregunta que puede generar un espacio de concepto, ¿no? Inequívoco, un concepto claro. También los reactivos de opción múltiple, aquellas que dan cierta variabilidad a una respuesta que puede ser concreta o no. Luego tenemos los reactivos de verdadero o falso, los reactivos de relación de columnas, los reactivos de jerarquización, las pruebas de ensayo o por temas de avance, y es bastante bonito trabajar con los ensayos porque los estudiantes van creando su espacio, ¿no? Pruebas estandarizadas, las simulaciones escritas, ¿ya? Y algunos que van en situación de educación alternativa también, ¿no? Pero bueno, nosotros nos adscribimos a educación regular y aquí tienes una variabilidad. Pero también se te acompaña, ¿ya? Un manual de textos donde también igual se te presenta una clase de reactivos y otra clase de situaciones que están un poco más influyendo en el proceso de aprendizaje que se debe desarrollar. El otro texto ya es un poco más sistemático, si se puede hablar, ¿no? Porque es un proceso ya de armado de presentaciones y conceptualizaciones que se están dando dentro de esas características de lo que estamos entendiendo entre técnica y evaluación, ¿no? Entonces, es un resumen más o menos de la presentación que se ha hecho, ¿no? Y y de alguna forma, tanto el estético como el manual y las otras técnicas te van a permitir, como dice aquí, seleccionar, ¿no? De una técnica y el instrumento que debe acompañar, ¿no? ¿Qué debes realizar esto? Obviamente la primera lectura, ¿no? Tienes que presentar a partir de la elección que tú hagas, ¿no? Estos cuatro momentos, ¿no? La técnica que has utilizado, le haces una referencia de cómo se utiliza esa técnica, el instrumento, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Cuántas preguntas va a contener ese instrumento? ¿Ya? Que es escrito, obviamente, ¿no? ¿Qué clase de preguntas se ha de desarrollar, ¿no? Y el detalle, el modo del uso de esta técnica de evaluación, ¿no? Pero tienes que justificar el por qué has elegido esta técnica, por qué has elegido, por qué has hecho de la construcción de este instrumento, ¿no? Una justificación. Y como de costumbre tienes que presentarlo, ¿no? A partir de un formato de presentación, todos con APA, ¿está bien? Entonces, esta lógica de presentación de la primera tarea es bastante sencilla, pero tienes que aplicar a partir de una lectura comprensiva y a partir de tus habilidades que tú puedes generar. ¿Está bien? La segunda tarea es el foro académico, ¿ya? Como ya tú ves en estas 3 semanas que ha habido, en la cuarta vamos a seguir haciendo eso, ¿no?
Entonces, tienes que detallar qué técnica y qué instrumentos podrías utilizar para la evaluación, las diferentes dimensiones del ser y del decidir, ¿no? De esa infinidad que se ha presentado anteriormente en el texto académico o en el manual de técnicas que tienes o en lo que son las técnicas de evaluación, ¿ya? Tú eliges una de ellas, pero que responda, bueno, tienes que elegir uno que responda al ser o decidir, cualquiera de los dos. Entonces tienes que tomar en cuenta que tienes que tener un objetivo holístico, donde está señalado lo que el ser vas a desarrollar y vas a evaluar y lo que el decidir, ¿no? Y si tienes un plan que te pueda ayudar para identificar este proceso, va a ser bien interesante porque tú tienes que hacer una descripción de la técnica y la descripción de qué clase de preguntas se hace en ese instrumento. ¿Está bien? Entonces, y tienes que hablar en qué forma se debe aplicar el instrumento, ¿no? Tanto en lo que es la valoración, ¿no? Si visualiza la valoración de manera coherente y pertinente, ¿no? En esas dimensiones descritas. Y como te dice aquí, tiene que haber entre 300 a 500 palabras que tú tienes que dar a conocer de manera crítica y justificada, ¿ya? El detallar qué técnica e instrumento se puede utilizar en la dimensión del ser o decidir. ¿Está bien? Entonces, además, como dice en el texto, debes responder, ¿no? El participante debe adoptar criterios de participación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Segundo, es que tienes que participar en la presentación, como tú vas a hacerla, de de un pequeño párrafo, de unos párrafos, donde tienes que detallar técnica e instrumentos. Del compañero lees y le haces una crítica, ¿no? Pero una crítica que te ayude a ti a reflexionar y también a la persona quien está agarrando este, este concepto de estas técnicas e instrumentos, de tal manera que puede ser que estés convencido o no, pero tienes que dar un sentido de participación crítico de lo que tu compañero ha desarrollado dentro de ese proceso. ¿Está bien? Y la última, el trabajo final que se va a desarrollar en torno a esta lógica de construcción. Ya voy a darme sobre el producto final. Ya. Entonces, es algo bastante sencillo, pero recurrente que recoge todo lo aprendido durante este tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un diseño y una aplicación de un plan de desarrollo curricular especificando las estrategias metodológicas para la modalidad presencial, ¿no? Desde tu área. Entonces, ¿qué es lo que te hago las recomendaciones pertinentes? Tú ya sabes elaborar un plan de desarrollo curricular, tienes los textos académicos y principalmente el de la cuarta semana, ¿ya? Donde tienes que hacer una lectura comprensible, una selección, una adaptación, un algo de esto lo que necesitaba y me gustaría aplicarlo. Entonces, vas a seleccionar el año de escolaridad y el contenido sobre el currículum base del plan trimestralizado, ¿está bien? Entonces, lo normal puede ser que utilices uno de los que ya has planificado, pero en los momentos metodológicos, que es la realidad, la teoría, lo que es el momento de reflexión y lo que va a ser la producción, en cada uno de ellos tienes que enfatizar una estrategia metodológica de las 4 semanas o de la última semana, ¿no? Tomando en cuenta que el proceso que debe tener efectivamente un plan de desarrollo curricular, tomando en cuenta la secuencia lógica que debe tener también la evaluación, ¿no? Del ser, saber hacer, decidir. Entonces, si al final puedes acomodar un instrumento de evaluación, sería genial a partir de estos contenidos. La cuestión es que se puedan notar que en cada momento, en los momentos metodológicos, estás utilizando una estrategia metodológica. Pongamos el caso, ¿no? Que para la práctica, esa realidad, ya comienzas con lo que va a ser la lluvia de ideas. Es un ejemplito bien concreto, la lluvia de ideas. Entonces, ¿cómo tú vas a realizar esa lluvia de ideas? ¿Qué paso se debe seguir efectivamente para la lluvia de ideas?
Entonces te das cuenta y ya está escrito, ya en la realidad, la actividad que vas a desarrollar a partir de un contenido. Y luego proseguirás en la parte de la teoría. La presentación de la teoría, con qué estrategia metodológica vas a desarrollar. Entonces, como te das de cuenta, tienes que elegir cuatro estrategias metodológicas y en las cuatro estrategias metodológicas ya debe estar ahí el procedimiento de la técnica o estrategia o método que estás utilizando para el proceso de enseñanza de los estudiantes a partir del plan de desarrollo curricular. Entonces, así de sencillo es la actividad que tienes que desarrollar, pero tome en cuenta que todo el proceso de aprendizaje de las 4 semanas, este es el culmen, donde tú debes enfatizar en el plan de desarrollo curricular el cómo realizar las estrategias, ¿no? Metodológicas, ¿no? Las técnicas o aquello que en sí mismo se puede visibilizar en una acción que vas a desarrollar dentro de las estrategias metodológicas. ¿Vale? Y tienes el formatito de presentación como producto y el tipo de evaluación que yo de plantearles, ¿no? Entonces, toma en cuenta tu tiempo, el proceso que mismo que estás designando, de tal manera que no te pise el tiempo, ¿no? De ciertos conceptos que debes desarrollar, porque esas las tengo que calificar automáticamente en tu desarrollo de comprensión. ¿Ok?